Bueno amigos, hoy el máximo foro judicial de los Estados Unidos realizará una vista oral decisiva en torno al futuro de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, y para analizar este proceso de lo que podría ocurrir en la mañana de hoy, le damos la bienvenida oficialmente aquí a Noticentro del Amanecer a nuestro analista en lo que será esta cobertura de Decisión 2020, Leo Aldrich, el licenciado Leo Aldrich. Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí contigo, Jorge. Bueno, sabemos que hoy va a ser un día histórico, un día donde el máximo foro judicial de los Estados Unidos va a decidir, o por lo menos va a escuchar los planteamientos sobre la constitucionalidad o no de los miembros que componen el ente federal o la Junta de Control Fiscal. Así es, Jorge, y algo bien importante es que en 121 años, el Tribunal Supremo nunca ha invalidado una ley del Congreso relacionada a Puerto Rico. Así es que mi expectativa es, basado en la historia, que probablemente van a validar como constitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Muy bien, y este es el escenario. El Tribunal de los Estados Unidos va a evaluar lo siguiente: la constitucionalidad de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Quiénes presentan este caso? Pues dos entidades que a grandes rasgos parecerían encontrados en todo lo demás, Jorge, porque está la UTIER, sindicato de izquierda, probablemente, ¿verdad?, se considera como tal, y Aurelius, un hedge fund, unos bonistas que se consideran de derecha, que no tienen mucho en común, excepto que ambos piensan que la Junta de Control Fiscal, sus miembros fueron nombrados de manera inconstitucional. ¿Y por qué quieren esto? ¿Por qué quieren que sean declarados inconstitucionales esos nombramientos? Para que lo que haya hecho la Junta no valga, no pueda surtir efecto sobre las finanzas de Puerto Rico. Muy bien, ¿por qué ellos alegan que los miembros del ente federal son inconstitucionales? Pues mira, Jorge, usualmente cuando hay un funcionario federal importante, un secretario de agencia, al igual que pasa en Puerto Rico, es nombrado por el Ejecutivo, es decir, por el presidente Trump o Obama. El presidente lo nombra y lo confirma el Senado. Aquí lo vemos todos los días. Cuando hay un secretario de agencia, el gobernador lo nombra y es confirmado o rechazado por el Senado. Así que lo mismo sucede a nivel federal. Lo nombra el Ejecutivo y lo confirma el Senado. Eso no sucedió con los miembros de la Junta de Control Fiscal, y por eso es que están diciendo, oye, se hizo mal, se hizo inconstitucionalmente eso, se supone que fueran confirmados por el Senado y eso no pasó, por eso son inconstitucionales. Por un lado tenemos a Aurelius y tenemos a Lautier. Por el otro lado, los que alegan que estos nombramientos son constitucionales, ¿quiénes representan o quiénes realizan este planteamiento? Básicamente el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico dicen, eso fue constitucional la manera en que se hizo. ¿Por qué? Porque a Puerto Rico, por ser una colonia, por ser un territorio, por ser distinto a los estados, no le aplica la cláusula de nombramiento. Es decir, no tiene que ser nombrado por el presidente y confirmado por el Senado, es simplemente una nominación, un nombramiento, puede ser distinto, no tienen que tener las mismas protecciones que el resto de los territorios y estados. Y le preguntaba yo al licenciado Aldrich cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico vaya al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a defender ese planteamiento en pro de la Junta, cuando hemos visto que en el pasado han habido encontronazos entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Y fuertísimos esos encontronazos. Lo que pasa es que en este momento, cuando van al Tribunal Supremo, quieren que se quede esa Junta de Control Fiscal porque no quieren que el plan de ajuste se vaya ajuste, no quieren que los bonistas puedan, que se evapore el famoso stay y puedan ir los bonistas en contra de los activos de Puerto Rico. Así es que quieren protegerse en alguna medida y, como tú bien dices, siempre están encontrados, pero a la hora de la verdad, cuando llega al máximo foro judicial, ahí dicen, no, Junta, está bien, vamos a quedarnos con ustedes. Y de hecho, ¿qué dicen las Cortes? ¿Cómo es que este caso llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Laura Taylor Swain lo primero que dijo fue, con Puerto Rico básicamente se puede hacer lo que quiera. El Congreso tiene un poder inmenso sobre Puerto Rico y si decidieron que los nombramientos iban a ser de esa forma, está bien, porque el Congreso, con el territorio de Puerto Rico, con su propiedad, puede hacer lo que guste. Eso fue lo que dijo Laura Taylor Swain. Llegó al Tribunal de Apelaciones en Boston y Torruellas, que es un juez puertorriqueño, dijo, no, aquí se tienen que hacer las cosas como son. Estos funcionarios son funcionarios federales principales, es decir, son importantes y tienen que ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, y como eso no sucedió, son inconstitucionales. Y entonces dijeron, no. Los que estaban afectados dijeron, no, vamos para el Supremo a ver qué dice el Supremo. Muy bien, el hecho de que cambie esta determinación es muy baja esa posibilidad, cuando hemos visto en casos insulares, por ejemplo en el 1901, el juez Brown en aquella ocasión determinó que Puerto Rico no formaba parte de los Estados Unidos e inclusive nos llamaron alienígenas. Correcto, esos casos insulares son realmente barbáricos, son una barbaridad. Y los abogados de UTIER están
están planteándole al Tribunal Supremo que deberían invalidarse. Eso probablemente no va a suceder por dos razones principales. Número uno, porque derrotaría toda la estructura sobre la cual está montado Estados Unidos por encima de Puerto Rico. Número uno, y número dos, porque no es el asunto principal a considerarse aquí. Y el tribunal, siempre que puede evitar un conflicto, lo evita y atiende solamente la médula de lo que está en juego, que es simplemente si estos nombramientos fueron constitucionales o no. Obviamente tiene unas implicaciones sobre el estatus, obviamente tiene unas implicaciones sobre el modo en que está construido el gobierno de Puerto Rico, pero se van a limitar, me parece a mí, a si estos nombramientos son válidos o no. ¿Podría haber algún cambio el hecho de que la jueza de ascendencia puertorriqueña, Sonia Sotomayor, pertenezca o sea parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que puedan el resto de los 8 jueces tener una idea más clara de la situación política y el estatus colonial de Puerto Rico? Ciertamente ayuda, Jorge, porque el juez Breyer y la jueza Sotomayor tienen un conocimiento amplio sobre lo que es Puerto Rico, pero ya vimos en el 2016, en el caso de Sánchez Valle, que ese conocimiento, no obstante, pues hubo una mayoría que dijo que el Congreso podía hacer sobre Puerto Rico básicamente lo que quería. Sotomayor estuvo en minoría en ese momento, pero la realidad es que ahí hay jueces en su mayoría conservadores, en su mayoría dispuestos a darle una deferencia y un trato especial a lo que decide el Congreso sobre Puerto Rico. Eso ha sido la trayectoria histórica de 121 años y con estos jueces, Jorge, yo dificulto que eso vaya a cambiar. Supongamos que en esos 80 minutos de esta vista oral convencen a los jueces de que estos nombramientos en efecto fueron inconstitucionales. ¿Cuál va a ser el presente y el futuro de Puerto Rico o cómo cambia el panorama económico para Puerto Rico y nuestra realidad actual? Pues si fueran en el caso poco probable de que sean declarados como inconstitucionales estos nombramientos, poco probable, pero si sucediera, hay dos cosas que podrían pasar. Número uno, todo lo que haya hecho la Junta de Control Fiscal se invalida. Todo lo que haya hecho, empezamos desde el primer paso, como si nada de estos pasados 3 años hubiese ocurrido. O simplemente dicen, son inconstitucionales, pero lo que hayan hecho hasta ahora es válido, que fue la manera en que resolvió Boston. Así es que esos son los dos posibles escenarios si son declarados inconstitucionales, pero me parece a mí, Jorge, que van a validarse esos nombramientos como constitucionales. Y mucha gente se pregunta cómo a través del Congreso nombran a estos miembros, ¿verdad?, de los que componen una Junta de Control Fiscal para precisamente velar por los intereses económicos de Puerto Rico, pero en efecto esta Junta ha gastado cientos y miles, yo creo que ya 1 billón, 1.000 millones de dólares. Ha sido una cantidad monstruosa de dinero, pero la idea es que se pongan en orden las finanzas de Puerto Rico. Yo no sé cuándo va a suceder eso, pero lo cierto es que hoy va a ser un momento determinante para Puerto Rico, no solamente sobre el asunto técnico de si son constitucionales o no los nombramientos, sino como tú bien decías, qué va a pasar de cara al futuro con las finanzas y con el estatus de Puerto Rico. Así que estaremos bien atentos a esta vista oral que comenzará a partir de las 10 de la mañana y obviamente aquí en Noticentro le vamos a dar todos los detalles de lo que allí ocurre. Al licenciado Leo Aldrich, le damos la bienvenida nuevamente oficial aquí a Noticentro al amanecer y a partir de este domingo ustedes van a poder escuchar el análisis y ver al licenciado Leo Aldrich en lo que será el programa Decisión 2020, así que ya lo saben, tienen una cita este domingo, desde este domingo a las 10:30 de la noche y hasta que, mire, se cuente el último voto en noviembre del 2020. Gracias, Jorge. Bienvenido, Leo.